A continuación, Salud Visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Bienvenidos a este nuevo programa de Salud Visual. En esta ocasión vamos a hablar sobre una enfermedad frecuente que afecta a los pacientes jóvenes y que consiste en la deformación de la córnea. A esta enfermedad se le conoce como queratocono. La primera diapositiva, por favor. El queratocono es una enfermedad hereditaria que es conocida desde hace muchísimos años. Hay descripciones del año 1700, 1800, en los que ya se encontró que ciertas personas presentaban baja visión debido a una deformación de la córnea a la que se le llamó córnea cónica o queratocono. La siguiente, por favor. El queratocono es una alteración de la córnea en la que ésta, que normalmente tiene una forma esférica, adquiere la forma de un cono. Es una enfermedad hereditaria, con un componente hereditario muy fuerte. Tiene el agravante de que se presenta en pacientes frotadores de los ojos. Es decir, debemos tener mucho cuidado que los niños no se froten los ojos, porque si tienen la predisposición hereditaria, con seguridad va a aparecer el queratocono. Se presenta en la segunda década de la vida, a partir de los 10 años de edad, entre los 10 y los 20 años de edad, con la circunstancia de que si se presenta más temprano, la enfermedad es más grave y se caracteriza por asociarse con un astigmatismo irregular, es decir, la córnea no tiene el mismo poder en sus diferentes curvaturas. La córnea es el lente más transparente que tenemos en la porción anterior del ojo y es el que se encarga de enfocar las imágenes en la retina. La siguiente, por favor. Entonces, en el lado izquierdo, en la fotografía del lado izquierdo, ustedes pueden observar una córnea normal, una córnea que tiene una transparencia y una curvatura normal. En tanto que en el lado derecho se ve una córnea deformada. Cuando le pedimos al paciente que mire hacia abajo, inclusive se forma esa concavidad en el párpado debido a que la córnea está tan deformada que empuja el párpado hacia adelante. Esto es lo que se conoce como queratocono. La siguiente, por favor. Entonces, había manifestado que la córnea normal, vamos a pensar que tiene unos meridianos. Cuando la córnea normal, tanto el meridiano vertical, como ustedes pueden observar, como el meridiano horizontal, tienen el mismo valor. Es decir, la córnea no tiene astigmatismo y por lo tanto el paciente no va a necesitar lentes y va a tener una visión de 20/20 o una visión normal. La siguiente, por favor. Cuando la córnea del paciente presenta ya una curvatura alterada, estos meridianos adquieren diferentes valores. En el meridiano horizontal, en color rojo, podemos ver que tiene una curvatura de 43, en tanto que en el meridiano vertical tiene una curvatura de 46. Pero es una córnea regular, es una córnea que con anteojos va a recuperar su poder de enfoque. ¿Por qué? Porque tiene una regularidad en sus meridianos. La siguiente, por favor. En tanto que en el queratocono ya es más complejo. La córnea adquiere un astigmatismo irregular. ¿Eso qué significa? Si ustedes observan en la curvatura horizontal, tiene 47 en el lado izquierdo y 51 en el lado derecho. Tiene 46 en la parte superior del meridiano vertical y 54 en la parte inferior. ¿Qué significa eso? Que un anteojo ya no puede ser construido de esa manera. Un anteojo es una estructura rígida que no puede adaptarse a estas diferentes curvaturas. Por tanto, la única manera en la que este paciente adquiere una buena agudeza visual es mediante la utilización de lentes de contacto.
Es decir, cuando un paciente con queratocono ya llegó a un nivel de irregularidad en su córnea, tiene que recurrir obligatoriamente al lente de contacto si desea ver bien. La siguiente, por favor. Entonces, el queratocono es una deformación de la córnea en la que ésta adquiere una forma de un cono, una protrusión que da lugar a una visión de muy mala calidad. La siguiente, por favor. El queratocono, como ya manifesté, es una enfermedad hereditaria, pero dentro de esta herencia hay que conocer dos características fundamentales. La una es la expresividad variable y la otra la penetrancia incompleta. Les voy a explicar qué es la expresividad variable. Expresividad variable es que una persona afectada con queratocono puede tener varios hijos y en el uno el queratocono manifestarse de una manera muy leve, que inclusive vea muy bien sin necesitar lentes, o que necesite lentes y vea bien, y tener otro hijo en el que tenga un queratocono extremadamente avanzado que prácticamente sea una persona ciega. En las fotos inferiores, por ejemplo, vemos un queratocono leve en el lado izquierdo de la pantalla y un queratocono tan severo que se ha formado ya una nube en el lado derecho. Y el uno puede ser un hermano del otro paciente. El uno puede ser un paciente y el otro su hermano. De tal manera que el queratocono no tiene un tratamiento único, sino que dependerá del nivel de queratocono que presente cada paciente. Esa es una característica hereditaria. La otra característica es la penetrancia incompleta, que significa que se puede saltar generaciones. Es decir, la enfermedad se presenta en el abuelo, no se presenta en el hijo y puede aparecer de nuevo en el nieto. Eso se denomina penetrancia incompleta. La siguiente, por favor. De tal manera que para el queratocono tenemos dos tipos de tratamiento. El uno que busca devolver la visión y el otro parar la enfermedad. El tratamiento que busca devolver la visión tenemos que considerar que son pacientes jóvenes, entre 10, 20, 30 años, que requieren estudiar, que requieren trabajar, es decir, una población muy importante, un segmento de la población muy importante, y por esto esta enfermedad constituye un verdadero problema de salud pública, porque si un muchacho que es muy inteligente no alcanza a ver el pizarrón, no podrá estudiar y no podrá alcanzar los objetivos de su vida. La siguiente, por favor. Entonces, si este queratocono se asocia con una córnea inicial, es una córnea que tiene una deformación inicial, el paciente simplemente con anteojos llega a una visión de 20/20 y ese será el tratamiento que requiera. O sea, no es verdad que si el paciente es diagnosticado de queratocono y ve bien con anteojos, tiene que ponerse el lente de contacto para que el lente le aplaste a la córnea y le frene a la enfermedad. Eso no es cierto. Más bien, el lente de contacto, si es prescrito, si es indicado de una manera inoportuna o demasiado precoz, puede deformar la córnea más rápido y eso hay que tener presente. La siguiente opción, cuando el astigmatismo ya es irregular, es decir, cuando tiene diferentes curvaturas en el mismo meridiano, ya no puede el paciente ver bien con anteojos. Si él se coloca anteojos, no alcanza una buena visión. Entonces hay que recurrir a los lentes de contacto. ¿Qué es lo que hace el lente de contacto? El lente de contacto permite que entre agua entre el lente de contacto y la córnea y le vuelve regular a la superficie del ojo. Al rellenar los espacios más altos o más bajos con agua, esta córnea se vuelve regular y permite recuperar una visión normal. La siguiente, por favor. De tal manera que el lente de contacto regulariza la superficie de la córnea para que esta córnea pueda enfocar en un solo punto y la imagen sea nítida. Si la córnea en un meridiano tiene 55 arriba y abajo tiene 45, en el lado horizontal tiene 48 y en el otro lado 46, va a tener 4 puntos de enfoque, de tal manera que la visión va a ser de pésima calidad y ese paciente va a tener que utilizar de manera obligatoria los lentes de contacto. Sin embargo, los lentes de contacto en ocasiones no son tolerados por el paciente, ya sea porque desarrolla alergias, ya sea porque tiene el ojo seco, ya sea porque la córnea está tan deformada que el lente se cae con frecuencia. Entonces tenemos que recurrir al siguiente paso, que son los anillos intracorneales. La siguiente, por favor. Los anillos intracorneales, los segmentos intracorneales, son unos dispositivos que buscan regularizar la córnea. Estos anillos le vuelven a la córnea más normal, le hacen que la córnea vuelva a tener una forma
que tenga la capacidad de ser compensada con anteojos en unas ocasiones o con lentes de contacto. No sirven para quitar medida ni para que el paciente deje de usar lentes de contacto. Eso es importantísimo tener en cuenta, porque muchas personas dicen, no quiero pasar por la fase de lentes de contacto, me voy a saltar a los anillos que me han dicho que funcionan. Y esto no es así, porque muchísimos pacientes a los que se les adapta lentes a los que se les implanta segmentos intracorneales terminan usando sobre el segmento un lente de contacto. Entonces esta parte es cuando el queratocono está más avanzado, la córnea está muy deformada y requiere unos anillos que permitan regularizar la superficie de la córnea para que ésta vuelva a ser susceptible de ser compensada con anteojos y, si no es así, con lentes de contacto. La siguiente, por favor. Fíjense, esta es una córnea en la lámina inferior izquierda. Ese examen se llama topografía y se observa cómo el poder de la córnea, que está en colores más intensos, que es el amarillo y el rojo, no está en el centro, está desplazada como hasta haciendo una especie de barriga hacia un lado. Eso es el queratocono. De tal manera que en ese caso se va a colocar un anillo que lleve el poder de la córnea hacia el centro para que ésta pueda volver a ver con los lentes de contacto que el paciente necesita. Hay varios tipos de anillos dependiendo de la necesidad de cada paciente. En la foto superior vemos un anillo que es casi un círculo. Eso se utiliza en casos en donde predomina un astigmatismo miópico, en donde la parte miópica del astigmatismo es muy alta. En tanto que se pueden también utilizar, se puede dividir los segmentos, colocar un segmento más grueso y más grande en donde está la córnea más deformada y un segmento más pequeño en donde está menos deformada, como se puede observar en las fotos del lado derecho de la pantalla. La siguiente, por favor. Repitiendo el concepto de que es importantísimo tener en cuenta que si un paciente tolera bien los lentes de contacto y tiene buena visión, no se debe pasar a la parte de anillos, porque muchas veces después de colocar los anillos tiene que seguir utilizando el lente de contacto. La siguiente. Otra opción en algunos pacientes es colocar lentes dentro del ojo. Estos lentes no son los lentes que se utilizan para la catarata, son unos lentes que van en la parte anterior del ojo. Como ustedes pueden observar, los lentes están ubicados sobre el iris, es decir, entre la córnea y el iris, delante de la pupila. Estos lentes se utilizan también en pacientes con queratocono, en los que tienen un componente miópico alto y buscan mejorar la visión. En estos casos la córnea está muy curvada, pero tiene similitud entre los meridianos. Normalmente la córnea tiene una curvatura de 43, pero supongamos que llega a tener una curvatura de 58, es decir, está sumamente curvada, pero en el otro meridiano tiene 57. De tal manera que tiene un queratocono muy severo, pero no tiene un astigmatismo muy alto. Entonces, en estos casos podría irle bien un lente fáquico, se llaman estos porque faco significa lente. Y como se le coloca sobre el lente natural del paciente, que es el cristalino, es decir, sin sacar el cristalino, este lente le va a compensar la miopía sin necesidad de sacar el lente del ojo, que es el cristalino. En eso se diferencia de la cirugía de la catarata, en la que retiramos el cristalino y colocamos un lente en el sitio del cristalino. No, este lente va localizado delante de la pupila y sirve para compensar medidas muy altas en el queratocono. La siguiente, por favor. Bueno, si todas las medidas anteriores han fracasado porque el paciente presentó un queratocono muy severo, que no pudo recibir los tratamientos anteriores, se tiene que recurrir al trasplante de córnea. El trasplante de córnea es una cirugía en la que se retira la parte central, la parte deformada de la córnea del paciente y se coloca la córnea donadora, y luego se colocan puntos de sutura que se deben ir retirando conforme el astigmatismo que va presentando el paciente. Hay que saber que prácticamente un paciente que recibe un trasplante de córnea es un minusválido en cierta manera, porque su calidad de vida cambia radicalmente. Un paciente con trasplante de córnea necesita visitas muy frecuentes al oftalmólogo durante toda su vida. En el caso del postoperatorio inicial, prácticamente durante un año, el paciente debe acudir para que se le vaya retirando los puntos que están generando más astigmatismo, es decir, los que están más ajustados, los puntos que se aflojan. Hay riesgo de que la córnea se rechace, de que pierda su trasplante. Entonces, es realmente la última alternativa de tratamiento para el queratocono.
La siguiente, por favor. Porque tiene riesgos. El trasplante de córnea tiene riesgos. En la fotografía del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos un paciente que estaba viajando en un taxi. El taxi de manera repentina frenó y el paciente se impactó su ojo con el asiento del taxi y la córnea inmediatamente se abrió en la parte que estaba adherida y comenzó a salirse el contenido del globo ocular. Es decir, el ojo se vuelve anatómicamente débil. Estos pacientes no pueden hacer deportes de contacto, no pueden jugar fútbol, no pueden jugar básquet, ningún deporte que implique el riesgo de que sea traumatizado el ojo. Tienen que tener cuidado cuando viajan en transportes públicos, porque en otra ocasión frenó un bus y el paciente se golpeó con otro pasajero y también perdió el ojo. No pueden recibir golpes de ninguna naturaleza. Y por otro lado, ustedes también pueden observar que se puede rechazar la córnea, como se observa en la foto del lado derecho. Este es un paciente descuidado que no acudió a los controles de la manera que se le indicó y la córnea se vascularizó, se rechazó y perdió el injerto. Es decir, realmente el ojo entra en un estado muy grave, debido a que el paciente tiene que ser cuidadoso, tiene que acudir a los controles, tiene que controlarse la presión de los ojos, sacarse los puntos de manera oportuna. Es decir, el trasplante la cirugía del trasplante bien realizada es solamente un 50% de la recuperación de la visión. El otro 50% depende del cuidado que el paciente tenga, de la frecuencia y de la puntualidad que tenga con las citas que el médico le recomienda. La siguiente, por favor. Bien, las opciones que les he contado son el tratamiento óptico. Tratamiento óptico significa todas las opciones que tiene un paciente con queratocono de acuerdo a la gravedad de esta enfermedad para recuperar la visión. Es decir, si es leve, anteojos. Si ya está un poco más avanzado, lentes de contacto. Si la córnea llega a un grado de deformación que ni los anteojos ni los lentes de contacto le sirven, tenemos que recurrir a los anillos, que puede asociarse también con otros tratamientos que vamos a mencionar, que es el crosslinking. Pero a veces inclusive los anillos ya no son suficientes, hay que ir a los lentes fáquicos o al trasplante de córnea. Todas esas opciones buscan visión para el paciente, darle visión. Pero ¿qué acerca de parar la enfermedad? Hasta hace pocos años no había nada que hacer. Es decir, si venía un paciente de 10 años, venía el padre con un hijo de 10 años, uno tenía que decirle, mire, a su hijo tiene queratocono, esto es una enfermedad progresiva, que no la vamos a poder detener y que si es que avanza mucho tendrá que llegar a un trasplante de córnea. La siguiente, por favor. La incidencia de esta enfermedad en la ciudad de Quito en particular y en el Ecuador en general es bastante alta. Se dice que es de aproximadamente 50 pacientes en cada 100.000 personas. Eso quiere decir que en el distrito metropolitano habría entre 1.500 y 2.500 personas con esta enfermedad. Sin embargo, desde que apareció la cirugía refractiva, en la que comenzamos a estudiar más los casos para que no se nos pase algún queratocono, nos hemos dado cuenta que es mucho más alta la incidencia de queratocono. Y es por eso que ahora se opera menos gente en cirugía refractiva, porque muchos pacientes que acuden en busca de liberarse de los anteojos son portadores de queratoconos leves, que si se someten a la cirugía pueden terminar en una verdadera tragedia, porque sus córneas después de la cirugía se puede deformar. La siguiente, por favor. El único tratamiento etiológico para el queratocono es el crosslinking. ¿Es posible regresar 2 diapositivas, por favor, a la fotografía que... La siguiente, por favor. La fotografía. Muy bien. Entonces, quisiera contarles la historia de este doctor que realmente marcó un hito en la oftalmología, que es el doctor Theo Seiler. Este es un médico dedicado a la investigación y anecdóticamente cuando él estaba haciéndose una profilaxis dental, le estaban haciendo una calza en su dentadura, donde el odontólogo, él preguntó que para qué era esa luz blanca que lo colocaban en la calza. Entonces el odontólogo le dijo que era luz ultravioleta que servía para acelerar el proceso de endurecimiento de la calza. Entonces él pensó
¿Por qué a mis pacientes que tienen una enfermedad progresiva como es el queratocono, yo no les podría aplicar una luz ultravioleta que le endurezca la córnea para que ésta sea más resistente y no se deforme a lo largo de la vida? Entonces diseñó una máquina especial buscando un nivel de luz que endurezca la córnea pero que no queme la córnea, y nació un tratamiento que se llama crosslinking en el año 2002. Realmente este tratamiento ha revolucionado la vida de estos pacientes. En el año 2008 este oftalmólogo tan distinguido fue premiado en la Academia Americana de Oftalmología porque ese es un descubrimiento que marcó la diferencia entre miles de pacientes, porque imagínense que antes un paciente que a los 8 años de edad presentaba queratocono, el queratocono progresa hasta los 35 años, con seguridad terminaba en un trasplante de córnea. En tanto que ahora, si ese paciente de 8, de 10, de 14, 15 años se hace crosslinking, la enfermedad se detiene en el punto en que es diagnosticada. Y eso es fundamental. Debería hacerse en nuestro país, en nuestro medio, una campaña de detección temprana de queratocono para que no haya esta situación de que la gente llegue a necesitar un trasplante de córnea. Como les indiqué en las fotografías anteriores, pudieron observar cómo un trasplante de córnea es un limitante para la vida del ser humano. Le vuelve una persona débil, una persona frágil, le vuelve una persona dependiente de su médico. En tanto que si un paciente con queratocono se detecta en fases iniciales y se hace el tratamiento de crosslinking, la enfermedad es detenida en ese estado y el paciente necesitará lentes y podrá hacer su vida con unos lentes tranquilamente y desarrollar todas sus actividades, podrá estudiar, podrá alcanzar la profesión que siempre deseó y ser un elemento útil para la sociedad. Es decir, que yo creo que a través de este programa que es fundamental que a nivel de los oftalmólogos primero, de las autoridades en segundo lugar y de los pacientes concienticemos en la necesidad de que se hagan campañas para promover la detección temprana del queratocono. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso ya revisamos. Aquí podemos ver un paciente que es muy interesante este caso. Este paciente fue atendido en el año 2008. Si ustedes ven las curvaturas, no sé si se puede ver la curvatura de la córnea, en el año 2008 tenía una curvatura de 47 por 54. Y luego de 8 años de tratamiento, la curvatura de la córnea es 46 por 52. Es decir, que la córnea no solo que no se deformó más, sino que se mantuvo e incluso disminuyó. La siguiente, por favor. Es el ojo derecho del paciente, este es el ojo izquierdo, en los que se observa lo mismo. La curvatura de la córnea disminuyó después de 4 años. Esta es una foto a los 4 años. Pero también se observa una disminución de la curvatura, lo que demuestra que es un tratamiento totalmente efectivo para parar esta enfermedad. La siguiente, por favor. Finalmente, para hacer un resumen de lo que hemos mencionado en esta mañana, podríamos decir que el manejo del queratocono, si el paciente tiene una buena visión con lentes de contacto, simplemente hay que estarlo vigilando y si es estable, mantenerlo en vigilancia y prescribirle anteojos o lentes de contacto. Y si está progresando la enfermedad, crosslinking. Pero si es un niño, hay que hacer crosslinking inmediatamente que se detecta la enfermedad. Y si es que la enfermedad ya está más avanzada, recurrir a otras alternativas como son los anillos intraestromales y en último caso, la queratoplastia. Muchas gracias por la atención y esperamos que estos conceptos sirvan para la detección temprana del queratocono, que existen muchos niños que se restregan los ojos, hay que evitar que se restreguen los ojos y hay que hacerles un examen porque posiblemente pueden tener queratocono y existe la posibilidad de detener esta enfermedad a tiempo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual,